Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. En estos programas especiales de esta temporada estamos retransmitiendo algunas entrevistas con grandes personajes dadas a este programa. Una de ellas, en la Casa de América de Madrid, la dio justamente el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. Aquí está, no se lo pierdan. Próximo 25 de octubre, dentro de muy pocos días, hay elecciones presidenciales en Argentina, en su país. Y la presidencia se la disputan realmente Daniel Scioli, el candidato del kirchnerismo, el candidato oficialista, y Mauricio Macri, que es el principal candidato de la oposición. ¿Qué es mejor para Argentina? Despertar de esta pesadilla y empezar a ser un país, eso sería seguramente lo mejor para la Argentina. Digo, la pesadilla de estos últimos 20 o 25 años en que hemos dejado de tener un proyecto de país justamente, y lo que hay son sectores que intentan sacar tajaditas, conservar cierto poder y muy poco más que eso. Estas elecciones yo creo que son de las más tristes de la historia, de una historia de elecciones tristes que ha habido en la Argentina, en la medida en que son dos candidatos y el tercero, Sergio Massa, muy parecidos entre sí. Sociológicamente son casi iguales, hijos de papá que no sabían muy bien qué hacer con sus vidas, se dedicaban a distintas ramas del deporte hasta que alguien los convenció de que la política podía ser interesante y se lanzaron a ella sin un programa, sin una convicción, sin principios, no porque pensaran que tenían algo que decir que podría ayudar a construir un país, sino porque, qué sé yo, estaban aburridos o tenían ambiciones insatisfechas o vaya a saber, tampoco vale la pena hacer psicologismo. Lo cierto es que con programas cambiantes y confusos se lanzaron, y como hay una especie de vacío político fuerte en la Argentina, bueno, ocuparon ese lugar. Pero realmente yo no había visto, estuve hace unos pocos días en Buenos Aires, no había visto hasta ahora elecciones que despertaran tan poco entusiasmo como esta especie de fantochada en que en cualquier caso lo que va a pasar va a ser un poco más de lo mismo, con un poco menos de altisonancia, de gritos y de cosas por el estilo. Pero en cuanto al proyecto socioeconómico de injusticia social, de desigualdad, de exclusión, de extranjerización de la economía, de concentración de la economía, de, insisto una vez más, falta de proyecto, de sentarse a discutir cómo podemos hacer para hacer un país con el país que tenemos, en todo eso los dos son muy parecidos. ¿Cuál es el legado de Cristina Fernández, la presidenta? Todo esto, quiero decir, haber desperdiciado 10 años de una prosperidad como no ha habido en mucho tiempo, gracias a los precios de las materias primas, y como probablemente no vaya a volver a ver, para, siempre con un discurso altisonante de redistribución de la riqueza y de refundación de ciertas cosas, no haber hecho prácticamente nada. Si uno compara las cifras duras de la economía y de la sociedad argentinas, las cifras de eso, de distribución de la riqueza, de pobreza, de concentración de la economía y demás, con las de 2 o 3 años antes de la crisis, verá que no ha cambiado prácticamente nada. Y eso, insisto, en una situación que era la más favorable de todas, porque había dinero, porque había predisposición social para buscar un cambio, y sin embargo no se hizo prácticamente nada en lo estructural, en lo serio. Tal vez el argentino más famoso del mundo sea Lionel Messi, tal vez sea el Papa Francisco. Qué competencia, ¿no? Gran competencia, gran competencia. ¿Cómo califica usted al Papa? ¿Cómo ve usted al Papa? ¿Le gusta este Papa? ¿Le disgusta? Bueno, me parece que el Papa Bergoglio es lo mejor que le podía pasar a la Iglesia Católica. Por fin la Iglesia Católica accedió por fin al peronismo y está ahora disfrutando de sus ventajas. Todavía no ha caído víctima de sus problemas. Pero digo, es lo mejor que le podía pasar a una institución que estaba muy desprestigiada por todos los escándalos en los que se había metido. Hasta hace muy poco la mayor parte de la gente pensaba Vaticano y pensaba o en corruptelas financieras o en sacerdotes pedófilos. Esto es lo que la Iglesia de Roma tenía que reparar, por supuesto sin cambiar nada demasiado. Y para eso, ¿qué mejor especialista que un peronista?
se echaron mano de Bergoglio y lo está haciendo muy bien, para ellos lo está haciendo muy bien. A mí, como la Iglesia de Roma, me parece la institución más arcaica, más retrógrada, más misógina, más monárquica que queda sobre la superficie de la tierra. No me gusta que le vaya bien, pero reconozco que para sus intereses Bergoglio funciona perfecto. Quiero decir, para una institución que no quiere transformarse de verdad, sino dar la sensación de que se ha transformado, que quiere ejercer el peronismo explícito, qué mejor que un argentino que sabe cómo es eso. Algunos criticaron al Papa porque no formuló reparos al régimen castrista en la pasada visita a Cuba. ¿Usted es de la misma tesis? Sí, qué sé yo. Hay una cuestión como de coherencia, pero pedirle peras al olmo, como todo el mundo sabe, el olmo es un árbol sordo. Entonces mejor no pedirle nada. Cuando alguien se llena la boca hablando de derechos humanos y de cosas por el estilo, debe ir a hacer algo con eso a donde las papas queman, como decimos nosotros. Bueno, Bergoglio no lo hizo, pero a mí no me parece sorprendente. Estaba usted en una serie de conferencias aquí en la Casa de América sobre Iberoamérica. Justamente el título era Iberoamérica nos une. ¿Qué es eso de Iberoamérica? Porque los españoles usan más esa palabra, en América Latina usamos más América Latina, a veces insisten en que nos una Iberoamérica. Usted decía que todo lo contrario está ocurriendo, que los países tratan de ser independientes unos de otros. ¿Cómo es el asunto? No, yo lo que decía es que la historia de América Latina, yo prefiero llamarlo América Latina con perdón de esta santa casa, pero la historia de América Latina es la historia de la construcción de la diferencia. Quiero decir, somos veintitantos países que partimos de un tronco común, la colonia era más o menos semejante en todos lados, entonces a partir de principios del siglo XIX lo que tuvimos que hacer es ir construyéndonos como distintos. Esa es nuestra historia, armar una cultura, unas formas de funcionamiento, una identidad para cada uno de esos países. Yo no digo que eso esté bien ni esté mal, yo en principio estoy en contra de la idea nacionalista, de la idea de países y demás, preferiría que no los hubiera, pero sería necio simular que eso no es lo que pasó durante 200 años. O sea, nuestra historia es la historia de cómo nos fuimos diferenciando. Si ahora, si queremos, si nos interesa encontrar formas comunes, no podemos dejar de aceptar eso. Digo, no podemos partir de la base de que deberíamos ser iguales. No, nos hemos tomado mucho trabajo para ser distintos. Si queremos reunirnos, tenemos que partir de esa base y encontrar, aceptando esas diferencias, lo que nos une, pero no remitirnos, como suele pasar, a esa queja de ¡ay, deberíamos estar todos juntos! No, no deberíamos. Podemos quererlo y buscarlo, y vale la pena, pero no deberíamos. A propósito de América Latina, tiene mucha relación esa región con los Estados Unidos. Sí. Está a punto de dejar la presidencia Barack Obama, primer presidente afroamericano en la historia de ese país. Sí. El próximo presidente se posesionará el 20 de enero de 2017. ¿Cuál es el legado de Obama? Yo no lo sé bien, realmente no lo sé bien. Me impresiona mucho lo que me parece ver en estos últimos 2 años, así, de Obama, que es como que se sacó el gran peso de encima y empezó a hacer aquello que si hubiera empezado por ahí habría sido como un cambio importante en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, hay que, supongo, preguntarse en qué medida un político de uno de los dos grandes partidos puede llevar algún tipo de cambio importante, porque en definitiva están allí para que no los haya. Pero es curioso, como cuando ya estaba todo perdido, digamos, cuando ya no tenía que conservar nada, porque ya estaba de salida y porque estaba pensando no en su vidita política, sino en su lugar en los libros de historia, empezó a hacer cosas que valían la pena. Quizás habría que encontrar el mecanismo para convencer a los políticos de que no tienen nada que ganar, de que lo único que se están jugando son esas líneas en el manual de historia de su país, y quizás allí empezarían a hacer cosas mejores. A mí siempre me llamó la atención que los políticos no trabajen para el libro de historia, sino para la pobre tontería contemporánea, los amigos, los grupos de presión, las encuestas, la posibilidad de una reelección. Frente a un buen párrafo en todos los libros que todos los chicos de tu país van a estudiar dentro de 50 años, eso no vale nada. Y sin embargo es lo que prima, ¿no?
Ya regresamos con esta entrevista que estamos retransmitiendo con Martín Caparrós, escritor y periodista argentino, entrevista que dio en la Casa de América de Madrid. Continuamos en esta edición especial de Club de Prensa en la que estamos reproduciendo el diálogo que sostuvimos con Martín Caparrós, escritor y periodista argentino en la Casa de América de Madrid. En campaña presidencial en Estados Unidos prácticamente ya. Por el lado del Partido Demócrata, pues todos los ojos miran a Hillary Clinton, dicen que probablemente será la candidata, aunque ella está metida en bastantes líos. Y en el lado republicano encabeza las encuestas del multimillonario Donald Trump. Y además hay otros antipolíticos en la lista, Ben Carson, un neurocirujano, Carly Fiorina, una expresidenta de Hewlett Packard. Hay gente que dice que todos los ciudadanos del mundo deberíamos poder votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que el presidente de Estados Unidos influye en la vida del resto de los habitantes de este planeta. ¿Usted por quién votaría? No tengo ni idea. Yo en general suelo decir por quién voto cuando sé por quién voto. O sea, no hago esta cosa de escudarme en la que supuestamente en un anonimato electoral, pero en este caso realmente no tengo ni idea. No lo sé. Quiero cambiar. No sé por quién no votaría nunca por un candidato republicano, obviamente menos si fuera Donald Trump, pero tampoco ningún otro. Me gustaría poder no votar por un candidato demócrata, y quizás sería un americano promedio y no votaría, es lo que hacen los norteamericanos en la mayor democracia del mundo, ¿no? Digo, la mayoría de los ciudadanos de la mayor democracia del mundo se caracterizan por no votar, cosa que debería plantearnos preguntas sobre cómo funcionan las democracias. Quiero cambiarle de asunto y preguntarle por el último libro suyo que se centra en el hambre. ¿Qué tan grave es ese problema? Porque usted visitó muchísimos países para escribirlo. Sí, bueno, yo creo que es la gran vergüenza de nuestra época y es un problema del que nos ocupamos realmente poco, básicamente porque no nos sucede a nosotros. O sea, así como hay otras amenazas que resultan igualitarias, la amenaza del clima, por ejemplo, se supone que, bueno, si los ríos se poluyen, eso nos complica a usted y a mí y a todos los que conocemos de la misma manera que al conjunto de la población. En cambio, del hambre, usted y yo sabemos que no nos va a tocar nunca, y lo mismo le pasa a toda la gente que conocemos. Entonces, como es una amenaza para otros, es fácil hacerse el tonto, pero debería ser un poco menos fácil cuando uno piensa que hay en un mundo que produce alimentos para 12.000 millones de personas, siendo que somos 7.300 millones, o sea, debería sobrar mucha comida, hay casi 1.000 millones que no comen lo suficiente. Y hay, según dice Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, casi 9 millones de personas que mueren todos los años por causas relacionadas con el hambre, mientras nosotros miramos alegremente para otro lado. Entonces, bueno, me pareció que, aunque es difícil hablar del tema, porque justamente por estas razones y porque nos parece un lugar común y porque hablar de el hambre en el mundo es como lo primero que se le ocurre a Miss Colombia cuando la eligen en Cartagena, es como un cliché, pero dije, bueno, ¿cómo se puede hacer para hablar de esto saliendo del cliché y pensando la cuestión? Bueno, me pasé varios años trabajando en este libro que se llama El hambre y que ya lleva un año dando vueltas por ahí. ¿Cuál fue el país en donde vivió los momentos más impactantes, los que le produjeron una impresión más profunda por el hambre? Mire, creo que hubo distintas impresiones muy fuertes, porque yo fui a 8 o 10 países porque en cada uno de ellos quería mostrar una forma distinta de funcionamiento del hambre. Quería hablar con la gente que lo sufre y tratar de pensar y analizar con datos y demás por qué sucede lo que sucede. Entonces, por supuesto, fue absolutamente impactante unos 10, 15 días que pasé en un pueblito de Níger, en plena época del hambre. En Níger es horrible, pero entre julio y septiembre, octubre de cada año pasan hambre, así de claro, se acaban los alimentos, viene alguna cooperación internacional, no alcanza, esos días morían 8 o 10 chicos en el hospital del pueblo por día, quiero decir, por causas relacionadas con el hambre. Era muy brutal. Pero también me pareció tan brutal
las mujeres que conocí en Dhaka, en la capital de Bangladesh, que aceptaban trabajar por $25 al mes, 12 horas por semana, 6 días por semana, 12 horas por día, 6 días por semana, para hacer estas camisas que usted y yo usamos, y que solo se pueden vender a los precios que se venden porque sus patrones les pagan esos salarios, y ellas solo aceptan esos salarios porque es lo único que tienen para pasar menos hambre. O sea, como el hambre al fin y al cabo nos sirve a usted y a mí para comprarnos una camisa. ¿Hay solución para ese problema? ¿Para el problema del hambre? Hay soluciones, por supuesto, pero las soluciones no son básicamente técnicas, porque técnicamente estamos en condiciones de alimentar a toda la humanidad. Eso ha sido quizás el gran cambio en las últimas décadas. Hasta hace relativamente poco, hasta los años 70, 80, el mundo nunca produjo suficiente para todos. Siempre hubo, por supuesto, algunos que se quedaban con mucho más que lo que les correspondía, pero además tenían como la excusa de que el mundo no producía suficiente para todos. Ahora sí, produce más que suficiente. Entonces, vuelvo a esto, el problema no es técnico, el problema es político. Es que habemos algunos que nos quedamos con muchísimo más que lo que necesitamos y por lo tanto hay otros que no reciben lo suficiente. Mientras no se solucione esa cuestión, esa injusticia, y esa injusticia solo se puede solucionar políticamente, va a seguir pasando. El tema es que para que eso se solucione políticamente nos tiene que importar a todos nosotros, a todos los ciudadanos de los países que hacemos que esto suceda, y si nos importase y decidiéramos hacer algo al respecto, deberíamos poder convencer a nuestros supuestos representantes, a los políticos, a los estados, de que esta situación es insoportable, pero por el momento nos resulta de lo más soportable y la disfrutamos muy bien. Quiero preguntarle sobre este país, sobre España, en donde usted ha vivido varias veces. Tal vez la actualidad política española pasa por las tensiones que hay con Cataluña, una de las comunidades autónomas, una de las 17, donde hay un impulso independentista fuerte, cuya capital es Barcelona. El pasado 27 de septiembre hubo elecciones al Parlamento Regional de Cataluña, y en escaños hubo mayoría absoluta de los partidos secesionistas. Sin embargo, en votos eso no ocurrió. La mayor parte de los votantes ese día no sufragaron, el día de las elecciones, a favor de partidos independentistas, sino de partidos nacionalistas, por decirlo de otra forma. ¿Qué cree usted que debería pasar con Cataluña? ¿Debería permitírseles a los catalanes votar en un referendo independentista, aun cuando eso es inconstitucional? ¿Eso debería pasar o no? Sí, yo creo que sí, que debería permitírseles votar, pero por si quieren o no quieren finalmente la independencia de Cataluña, para terminar por lo menos de saber esta especie de gran intríngulis con el cual venimos haciendo cábalas desde hace años y años, por lo menos saberlo. Y a partir de ahí, bueno, ver qué se hace con esto, porque también hay muchas posiciones, quiero decir, la que dice que porque ellos van a decidir por parte, digamos, por todo un país si son una parte del país, entonces el país debería decidir si acepta o no esa disgregación. Otros que dicen que como Cataluña es una especie de país intrínsecamente distinto, ocupado por España, tiene el derecho a autodeterminar su independencia. Hay muchas discusiones que tienen que ver básicamente con estas ideas de nación, que a mí me parece, en principio, digamos, toda esta discusión me da un poco de pena, porque yo estoy en contra de las separaciones nacionales. Creo que cuanto menos haya, mejor. Cuanto más se vaya integrando el mundo, mejor. Y entonces, en un continente que ha dado pasos importantes hacia la eliminación, o por lo menos mucho menor peso de las fronteras, que alguien diga, bueno, queremos instituir nuevas fronteras y volver a armar otro país más, me da como un poco de pena. Pero veía ayer una encuesta que me pareció muy interesante, de una de estas encuestadoras españolas, que decían que el tema de los nacionalismos era la principal preocupación del 0.7% de los españoles, mientras que el paro era el desempleo, era la principal preocupación del 60 y tantos % de los españoles. Entonces,
tenemos que ver también de qué estamos hablando, si no es que toda esta idea de que lo que importa es el secesionismo catalán, etcétera, etcétera, no está también fogoneada por los mismos que la empezaron, porque hay que tener en cuenta que Artur Mas y su convergencia y todo eso descubrieron, como siempre, en la promesa nacionalista, la mejor forma de hacer olvidar que destruyeron buena parte del sistema de salud pública catalana, destruyeron buena parte del estado de bienestar catalán sobre pretexto de crisis. Pero claro, cuando estaban a punto de recibir el contragolpe de esto, cuando les iban a pedir cuentas por lo que habían hecho, descubrieron la nación y la independencia, y se lanzaron con todo a ella, y entonces en aras de la bandera todo se olvida, que eso es el gran truco del nacionalismo. Pero después hay una encuesta y resulta que hay muchísimas, pero 100 veces más personas preocupadas por esas formas sociales sintetizadas en el empleo o no empleo, que en la bandera. Entonces, veamos un poco de qué estamos hablando. Ya regresamos con esta entrevista que estamos retransmitiendo con Martín Caparrós, escritor y periodista argentino, entrevista que dio en la Casa de América de Madrid. Volvemos a esta edición especial de Club de Prensa en el diálogo que sostuvimos en la Casa de América de Madrid con Martín Caparrós, escritor y periodista argentino. Posiblemente el argentino más famoso del mundo es el Papa, pero posiblemente es Lionel Messi. ¿Qué es Messi para usted? Es un gran placer, básicamente. Digo, me encanta el fútbol, pero no tengo fanatismo futbolístico. Pero me da mucho placer ver algunas cosas que hace Messi, cuando hace esas cosas que parecen absolutamente imposibles. Cuando uno ve algo que pensaba que no podría ver, cuando uno tiene la sensación de que ha visto muchas cosas, pero de pronto se encuentra con algo que no podía prever que sucediera, es un momento significativo. Y Messi los produce. Messi los produce de vez en cuando. Los produjo, el último que recuerdo, contra un equipo que quizás le suene de algo, Athletic de Bilbao. Claro, me encanta, yo soy fanático de él. Por eso no quería nombrarlo, pero estaba ahí, parado entre la línea de cal y tres contrarios. Y yo estaba viéndolo desde muy justo arriba, estaba en el palco de prensa del Camp Nou, y decía, bueno, no tiene nada que hacer, no puede hacer nada. Terminó haciendo un gol increíble, o sea, salió de allí y les dio 3 vueltas. Esas cosas no suceden, entonces cuando suceden uno dice, bueno, es como recuperar la magia de la que te convencen cuando eres niño, ¿no? Cuando eres pequeño, que te crees que pasan cosas que no podrían pasar. Uno después se pasa la vida aprendiendo que las cosas que no pueden pasar, no pasan. Te enseñan a eso. Y es una especie, te van domando, porque además así te refrenan cuando se te ocurre pensar cosas que te parecen imposibles. No, eso no se puede. Esa es la mejor manera de control social, conseguir que nadie piense las cosas que parecen imposibles. Las cosas que vale la pena hacer son las que parecen imposibles. Esto incluso lo digo al final del libro, del Hambre. Digo, hay que encontrar qué es lo impensable en cada momento. En 1750, que no hubiera reyes en Francia, era absolutamente impensable. Por eso la Revolución Francesa es importante, porque produjo algo que 30 años antes era imposible siquiera de pensar. Bueno, esas son las cosas que vale la pena buscar. En una escala infinitamente menor, un tipo como Messi a veces produce lo impensable. Entonces, es un placer raro. Y aquí termina esta edición especial de Club de Prensa. Ya vieron ustedes y lo escucharon. Martín Caparrós, escritor y periodista argentino. Los espero en una próxima oportunidad.